A pesar de unos 1,500 elementos de la Gendarmería Nacional, unos 2,000 policías municipales, a pesar de todo eso, en el mes de abril se contabilizaron 100 personas muertas en Acapulco. La ola de violencia ligada al crimen organizado y a policías que patrullan desarmados en el puerto, pues ha creado una situación muy difícil. Los policías de Acapulco se encuentran en exámenes de evaluación de confianza para ver si acreditan y pueden integrarse al esquema de mando único policial. Pero por lo pronto la violencia se ha apoderado del puerto, tan tranquilo y tan paradisíaco en otro tiempo. Elementos de la policía estatal y policías comunitarios se enfrentaron a balazos, dejando un saldo de 8 muertos, entre ellos 6 comunitarios y 2 estatales. Ese fue el resultado del enfrentamiento. Y como ustedes lo comentaron hace un rato, pues es en diferentes lugares del puerto que, aunque no han afectado la zona turística, pues de todas maneras la violencia se vive y causa un ambiente difícil en todo el puerto. Y ese enfrentamiento entre la policía comunitaria y la policía estatal es algo muy alarmante. Claro. Quiere decir que no están de ninguna forma coordinados o relacionados y que compiten por algo. Y la situación en Guerrero sigue muy difícil porque además de esos muertos en Acapulco, también en otros lugares del estado hubo enfrentamientos y muertos, sumando en total 13, lo que está señalando que hay poco control sobre lo que está sucediendo en Guerrero, a pesar de que el gobernador afirma que las elecciones se darán y se darán en relativa calma y que él se compromete a que después del 7 de junio las cosas tengan otra forma de suceder. Yo lo veo muy difícil. Quién sabe cómo le vaya a hacer, pero sí son conflictos entre distintos grupos, unos oficializados como la policía comunitaria y otros delictivos y además los cuerpos policíacos normales, que no hay una coordinación, no hay quien mande en el estado. Pero además me da la impresión que no son nada más los Guerreros Unidos o los Rojos, sino que hay una fuerza. Ya todos lo sabemos, ya lo hemos comentado aquí, que la producción de droga en el estado de Guerrero no es ni de hace 2 semanas ni de hace 6 meses, no, tiene mucho tiempo y que es un surtidor muy importante de los traficantes. Así es, hay zonas en la Sierra Madre del Sur, prácticamente inexploradas, que es donde se encuentran algunos plantíos. Han derribado helicópteros que se acercan a esos lugares. Y eso tiene mucho tiempo, pero no hemos visto una acción para detener. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es evitar esa producción que dicen que es exagerada, que está surtiendo de droga a ciudades muy importantes en Estados Unidos. Sí, tiene que haber alguna forma de detección remota de tales plantíos. Ahora sí las hay. Con todos esos sistemas satelitales que te permiten ver el detalle. Todo eso. No tripulados. Pero ese es ir al fondo de las cosas, al problema fundamental. Y no se trata de eso, de evitar que necesitan recursos y voluntad política y apoyo técnico de todo el país. Ahora ya entendí. Voluntad política. Sí. Sí, ya. Ahora ya.
Me contestaste todas. Porque aun cuando quisiera el gobernador, digo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me interno en los valles del norte del estado? Tendría que ser una labor conjunta de todas las fuerzas con las que cuenta el gobierno para poder terminar con eso. Pero, a ver, luego viene otra cosa. Los que trabajan ahí son habitantes de Guerrero, de las diferentes comunidades, algunas muy pequeñas y otras un poco más grandes, pero finalmente es población de ahí de Guerrero, los que siembran, los que cuidan, los que cosechan, los que empacan, y a cambio de eso reciben un beneficio económico. Que no sé, algunos dicen que es un beneficio ínfimo y que están trabajando bajo amenaza, y otros dicen que no, que reciben una paga más o menos razonable por su trabajo. ¿Qué se les va a dar a cambio a todas esas personas? Pues es que ese es el problema del subdesarrollo, finalmente. El Estado nunca llevó a cabo un programa, digamos, de desarrollo agrícola de la cuenca del río Balsas, que es muy feraz, muy rica, no hay sequías en esa zona, que el río siempre tiene caudal, y todo eso pudiera ser para convertir a Guerrero en un emporio agrícola, pero eso nunca se hizo. Y hacerlo ahora cuando hay un interés súper millonario en cuanto a la producción. Sí. Vivían los campesinos ahí en condiciones de subsistencia, es decir, sus cultivos eran solo para vivir ellos mismos. Comunidades muy aisladas, también con viejos pleitos entre sí, entre familias. La violencia en Guerrero es muy antigua. Pues está muy difícil y está causando muchas muertes, mucha inquietud, y la pérdida económica que representa para el Estado es enorme. Sí había pobres en Guerrero, ahora hay más pobres. Así es, y bueno, es una característica de todo el país. Basta ver las estadísticas del INEGI sobre cómo ha aumentado los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Pues a ver cómo le hacen para las elecciones y cómo detienen esa fuerza del mal, que al parecer ya encontró un sitio ideal. Pues sí, ahí hay un refugio muy, muy oculto. 8 o 10. No, y tal vez ahí esté la solución de dónde están los desaparecidos. Son lugares muy, muy difíciles de llegar. Pues hay lugares en Guerrero donde no hay manera de llegar en auto, ni en camión, no, que tienes que dejar el vehículo, o el vehículo te deja a varios kilómetros, O ir en y de ahí en helicóptero o a pie. O a pie. Uh-huh.